Hola chicos y chicas, espero se encuentren bien, solo quería decirles que no soy dueño del FIC y bueno, sin más que decir, disfruten. Capítulo 2. Yo. ¿Y estos pendejos a qué hora vienen? Sentado en un balcón había estado esperando durante unas 5 horas a mis compañeros que se habían comprometido a ayudarme, pero los pendejos seguramente estarán haciendo algo que no vienen. Yo. Al fin, viendo la carretera. Un coche de lujo empezó a manejar de manera horrible, como si el conductor estuviera ebrio. Yo solo miré cómo estaba a punto de chocarse con mi casa, para que luego una pared invisible detuviera el coche antes de que dañe mi casa. Speedy. Carajo L. Saliendo del auto te dije que no fumaras lo que había adentro de mi asiento. Enojado. L. Y yo como chingados voy a saber que era mota divina. Además huele a fresas. Speedy. Para que los perros policía no sospechen. Yo. A ver pendejos, cálmense. Speedy barra L. Luz. Barra inmadura de mierda. Yo. Vengan aquí y denme un puto abrazo 100% heterosexual, abriendo sus brazos. Los dos dioses bajaron del auto y abrazaron a la sexy Kira BV. Pero eso es historia para otro momento, mejor nos dirigimos a la sala de universos donde se encontraron ya todos reunidos. Raiden. La comida aquí es fabulosa. Adam. Ni que lo digas hijo, la carne cocinada con fuego no se compara a la cocinada con aceite, es deliciosa. Eva. MHHH, ¿qué es esto? Con una chancla. Yo. Buenas tardes. Pateando la puerta. Eva. Kiara. Lanzando la chancla. Todos vieron cómo la chancla que tiró Eva se envolvió con rayos y viajó a una velocidad de 5,000,000 metros por segundo hacia mi cara. Yo solo vi como el arma mortífera se dirigía hacia mi cara, para luego atraparla en el aire 14 yo. Mierda, mientras era arrastrado por la fuerza. La fuerza fue tal que me arrastró unos metros, sintió como mi brazo estaba a punto de salir volando, así que usé la física para ayudarme. Yo. Fuerza centrífuga. No me falles ahora. Cambiando de dirección. Tiré la chancla con mucha fuerza para evitar que me haga daño, lo que hizo que alcanzara una velocidad del doble de lo que era al principio. Un arma tan letal a esa velocidad fue apuntada hacia Adam, el cual a duras penas pudo activar los ojos del señor y dirigir el ataque a Zeus. Zeus. Oh Dios, mientras su cabeza explotaba. Detrás del cadáver de Zeus se mostró una chancla clavada en la pared, cubierta de sangre divina. Ares. ¿Está muerto? Sorprendido. Eva. ¿Qué fue eso? Yo. Oh cierto, en los principios de la humanidad no existieron. Eso es un arma que solo los padres y madres podemos usar, se llama chancla 4 Adán. Tiene un poder monstruoso, viendo su mano. Eva. No sé por qué. Pero tengo un apego con ese objeto, viendo otra chancla. Los humanos estaban temblando ligeramente. Yo. Sí. Oh cierto, traje a un par de personas conmigo. Idiotas. Ya pueden pasar. Gritando. Speedy. Hola. ¿Ese no es el primer asesinato del FIC? Señalando a Zeus. L. Creo que sí. Yo. Sin duda lo fue. Gracias padre, por darle inicio a las futuras masacres. Adam. De nada. Confundido. Speedy. MHHH, recuerdos inundan mi cabeza, viendo la sala de universos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Yo. Pues para que se le quite lo loco a ese tipo, señalando a Zerofuku, veremos la pelea de Buda vs Zerofuku. Zerofuku. Jejeje, al fin, sonriendo con locura. Buda. HMP, bueno, menos esfuerzo físico mientras comía una paleta. L. Estaba mirando a Buda y de repente le quito los dulces. Buda. Enojado. L. Aléjate de mis dulces. Empezando a comérselos. Buda. Yo los compré. Lanzándose contra L. Speedy. ¿Los separamos? Yo. No salto de tiempo 1 hora. Podemos observar a un L comiendo dulces. Buda. Ahí, adolorido. Yo. Ya que se calmaron, podemos iniciar. Sonriendo Speedy. Púchale play. Speedy. Buda, quiero que pelees esta vez. Zeus. Espera, estoy cantando. Yo. Me olvidé decir que las batallas estarán en modo de rap. Adam. MHHH, sin duda me agrada ese sonido sonriendo. Eva. Sí, nuestros hijos son muy creativos sonriendo igualmente. Así que el dios Zeus quiere que vaya a pelear. Me gusta tu espíritu, está bien, lo haré. Pero del lado de la humanidad. Dioses. GRRRR, molestos. Poseidón. Insolente, traicionando a los dioses. Buda. ¿Qué pasa? ¿Me odias, Poseidón-kun? Divertido. Poseidón. Un dios. Yo.
Un dios no confía, un dios no traiciona, un dios no se molesta. Los dioses somos seres perfectos. Eso ibas a decir, ¿verdad? Sonriendo. Poseidón. ¿Cómo? Yo. Digamos que te conozco demasiado bien 3 séculos. Esperen, ¿eso se podía? Señalando a la pantalla. L. La verdad es que las reglas impuestas son muy flojas, y no tienen muchas especificaciones leyendo el libro. Speedy. Y no había ninguna regla de que los dioses tenían que pelear junto a los dioses, mirando el libro de L. Hércules se encontraba mirando hacia la nada. Yo. Ya que recalcamos que Hércules es un idiota, continuemos 6. Cállense. Nadie me dirá lo que tengo que hacer en este mundo, solo importo yo. Speedy. Creo que se juntó mucho con Poseidón divertido. L. Jejeje, esquiva una lanza. Speedy. Ash, qué sensato, tomando Coca-Cola. Brunilde. ¿Por qué siento que tiene un apego a Poseidón? Es raro. Yo. No hagas como si supieras qué es lo que piensa. Tú, si nadie te lo impide, yo lo haré. Y yo también. Yo también, yo también. Zero Fuku. Jejeje, al fin, todos me verán, sonriendo con locura. Yo. Recién me doy cuenta. Mirando la transformación de los dioses de la fortuna. L. ¿Qué cosa? Yo. ¿Por qué siempre 7? Mirando la pantalla. Speedy. ¿A qué te refieres? Yo. 7 esferas del dragón, 7 pecados capitales, 7 dioses de la fortuna, etc. 19 L. La verdad nunca lo había pensado así. Todos. ¿De qué están hablando? Confundidos. Ya me acuerdo de quién eras. Eras aquel que me robó mi propia felicidad. Buda. MHHH. Nope, no te recuerdo, mirando a Zero Fuku. Mi esfuerzo y mis ganas vieron al final. Todo por culpa de tu falsa caridad. Me temo que la felicidad no se puede dar, porque donde hay luz hay oscuridad. Yo soy el bien y el mal. Yo. Sigo diciendo que es mi descripción señalando la frase soy el bien y el mal L. Cerrando los ojos. Zeus. Así que ese es Buda cuando era humano. Afrodita. MHHH se ve ligeramente adorable sonriendo. Yo. Respirando para calmarme. Sígueme si te quieres iluminar. Continuemos 2 Buda. Esa frase nostálgica. Yo. La iluminación. Un estado ligeramente difícil de conseguir. Buda. Ligeramente. Yo. He visto muchas transformaciones que son millones de veces más difíciles que la iluminación, créeme. Lo siento, no recuerdo bien quién eras. 3 Zero Fuku. GRRRR mordiéndose el labio, lo mataré, lo mataré, lo mataré, lo mataré, Ares. Alejándose de Zero Fuku. Odín. Su estabilidad mental está por los suelos, no podrá vencer a Buda. Y ya veo que no esperas, pero no lograrás que impacte, porque el futuro augura para ti. L. La verdad es que lo de ver el futuro durante un minuto es una habilidad poderosa yo. L. En una partida de ajedrez entre nosotros y Buda. ¿Quién da? No, ya tengo la respuesta a cómo le ganaría. Buda. HMP desde que alcancé la iluminación, no he perdido ni una sola partida de ajedrez sonriendo. Yo. Jejeje idiota. Time skip 1 hora yo. A que mate, colocando a mi reina frente a su rey. Buda. Eso es trampa, mirando el tablero. Yo. No pusiste tiempo en los intervalos de posición de fichas, solo tenía que esperar un minuto y mover la ficha. Zero Fuku. Al fin terminaron. Continúo en la pelea. Yo. Que descuidado tocando un botón. ¡Sangre! ¡Soy miserable! Si no puedo alcanzarte, voy a aplastarte. Giro alrededor de los 6 reinos, Iceman. Vamos chico, tienes que esforzarte. Zero Fuku. Sangre, de nuevo sangre, tocándose el labio, GRRRR apretando su silla con todas sus fuerzas yo. Respeta esa silla, ahí se sentó la gran Madara Uchiha. Adán. ¿Trajiste a más personas antes que nosotros? Yo. Sí, fue una experiencia inolvidable sonriendo. Destinado a brillar desde que nací. Tuve que ver a mi hermano fallecer para entender lo que es vivir. Buda. Hermano, melancólico. Yo. Qué pinche flojera revivirlo. ¡Buda! ¡Deja de hacerme sufrir! La pena que guardo debe salir. Puedo golpearte, es más voy a brindarte tu fe. Speedy. ¿Alguien necesita un psicólogo? Con una bata blanca. Speedy. Solo decía, guardando su bata. Nirvana, nada, eso ya lo esperaba. Eres un cobarde, voy a cortarte. Ya no aguanto más. Este mundo desaparecerá. Zero Fuku.
C. ¿Cómo? Como bloquea todos mis ataques. Buda. HMP. Mi arma es capaz de tener diferentes formas, cada una para bloquear cualquier tipo de ataque. Brunilde. Un arma divina. Te estás divirtiendo, ¿verdad? Bueno, en realidad me preocupa tu pubertad. Alguien necesita ayuda. Zerofuku. P. Pubertad. Apretando los dientes. Buda. Jejejeje. Zerofuku asaltando hacia Buda. Speedy. HMP. Speedy le dio una patada en la espalda a Zerofuku, lo que hizo que este cayera en el duro suelo, para que él apareciera y le ponga una camisa de fuerza. Zerofuku. GRRR. Intentando liberarse. ¿Qué es esta mierda? Yo. Ni te esfuerces, esa camisa de fuerza está diseñada para aguantar mi fuerza física. L. HMP. Una de mis mejores creaciones 9 yo. Bien, continuemos. Porque nadie me mira a mí. Estoy harto de vivir así. Siempre viví en la sombra, pero aún así seguí. Aguanté con su tristeza para verlo sonreír y no lo conseguí. Zerofuku. Sniff, sniff, y yo solo quería que fueran felices. ¿Qué tengo que hacer para yo ser feliz? Llorando todos empezaron a ver con un poco de lástima a Zerofuku, el cual estaba llorando como un bebé. Entonces llegó Buda con una navaja que le había robado a L, para empezar a cortar la camisa de fuerza. Buda. HMP. No lo comprendes, Zero, no puedes dar felicidad por una simple razón. Zerofuku. P. ¿Por cuál? Y con razón antes tienes que amarte a ti, amar a tu corazón. Ambos Zerofukus, tanto el que estaba en la sala, como el que estaba peleando, abrieron sus ojos a ni más poder y empezaron a soltar lágrimas felices, mientras que sus ojos completamente negros empezaban a tornarse blancos. Zerofuku. Buda. Gracias. Ya te entiendo, siempre quise ser como tú, pero brillabas tanto que me cegó tu luz. Déjate de lloriqueos y ven aquí. Disfruta y déjate fluir. Este puñetazo dará la batalla fin. Yo ahora Soy el más. Eva. Qué hermoso final, viendo a Buda y Zero. Buda. Ahora amigo, puedes encaminarte en el camino de la felicidad y luz o hundirte en las sombras. Zerofuku. Yo enséñame por favor, Buda. L. Creo que nos olvidamos de algo importante yo. MHHH. Se ve a Zerofuku convulsionando. Zerofuku. ¿Qué me pasa? Yo. Andos. Ya saben qué hacer. Sacando un collar. L/Speedy. Ay. Corriendo hacia Zerofuku. Ambos dioses multiuniversales tomaron a Zerofuku de los brazos, mientras cortaban los dragones de oscuridad que salían de Zerofuku. Yo. Listo. Poniéndole el collar a Zerofuku. De la nada toda la oscuridad de Zerofuku desapareció y fue consumido por el collar, que luego tomé y guardé. L. Lo logramos. Zerofuku. ¿Qué me pasó? Speedy. Pues. Señala a la pantalla. Muy interesante, la verdad. Si se juntan luz y sombra nacerá aquella que descansa en el purgatorio, la eterna oscuridad. Buda. ¿Qué mierda es eso? Yo. Ajun, personificación de todo lo que Zerofuku consumió. Zerofuku. Cof, cof. Me siento muy ligero viendo sus manos. L. Obviamente, bien, ya se acabó el rap. Buda. Espera, pero ese yo aún tendrá que luchar contra Ajun. Speedy. Sí, pero eso será para mañana. Speedy/L/yo. Hasta mañana. Espero que les haya gustado el cap. Estaré regresando al horario normal de cómo subía vídeos, es decir todos los días menos lunes y martes. Para aclarar, no soy dueño del rap, imágenes, memes, ahora sí vie.